Hola, el MMS es un producto que se vende como si tuviera propiedades curativas. Se puede encontrar en ferias alternativas, en ferias de salud alternativa, en charlas de diversos embusteros y en lugares que pretenden sustituir a la medicina. Muchos lo promueven, en muchos lugares puede usted encontrar cantos a las maravillas que implica el consumir esto. ¿Qué es el MMS? MMS significa originalmente suplemento mineral milagroso, Miracle Mineral Solution. Al paso del tiempo, quienes lo venden han preferido decir que estas siglas en realidad quieren decir solución mineral milagrosa, solución mineral maestra o incluso nombres como protocolo CD. Todo por ocultar que ni es un mineral, ni por supuesto es milagroso en modo alguno. Quienes venden y promueven el MMS afirman que tiene la milagrosa capacidad de curar el SIDA, la malaria, la hepatitis, la gripe, el autismo, el cáncer, el acné y una enorme cantidad de afecciones graves y no graves, según dice su propio inventor. Por supuesto, ellos nunca han mostrado a una sola persona que haya demostrado clínicamente haberse curado de alguna de estas terribles afecciones, pero siempre tienen a alguien que dice que se siente mejor cuando toma la pócima mágica, cosa que ocurre con absolutamente todos los placebos, que por eso se llaman placebos, porque complacen y te hacen sentirte mejor. Desde el punto de vista químico, el MMS es simple y sencillamente dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un potente desinfectante, un potente blanqueador industrial que se utiliza para distintas cosas, para blanquear telas, para blanquear la pulpa del papel, para desinfectar agua en lugar del cloro, ahora se usa dióxido de cloro, y para desinfectar en pequeñísimas concentraciones algunas frutas como moras, arándanos o fresas. También se usa para desinfectar endoscopios, que son esos aparatos con los que nos ven por dentro, introduciéndolos por vía oral o vía rectal o por distintos orificios corporales. Es un desinfectante, como hay muchísimos otros desinfectantes que utilizamos para evitar las infecciones bacterianas. Por ejemplo, en el agua se utiliza a concentraciones tan pequeñas que no llegamos a detectarla, que no llegan a hacernos daño. Menos de 10 miligramos por litro es la recomendación en Estados Unidos, por ejemplo. Son desinfectantes que nunca pensaríamos en consumir por vía oral de un trago, mucho menos por otras vías. Pero en este caso particular, es un personaje siniestro y sus seguidores quienes lo han promovido como una curación mágica. La historia comienza con un señor que no tiene ningún estudio de medicina, que no sabe nada del cuerpo humano y que además ha declarado en varias ocasiones que se siente muy orgulloso de no saber nada de medicina, el señor Jim Humble. Por cierto, humble en español quiere decir humilde y siempre queda la idea de que ese no es su verdadero nombre. Después de todo ha contado tantas historias que es muy probable que ni siquiera la de su nombre sea real. El señor Humble dijo que él había descubierto que las gotas que llevaba para potabilizar el agua en las junglas de Sudamérica curaban la malaria. Él antes dijo había sido ingeniero aeroespacial sin título, pero había trabajado en la Hughes, en Northrop, en General Motors y en otras. Había tenido que ver con la bomba atómica, había construido el automóvil que se usó en la Luna, etcétera, etcétera. Pero como la industria aeroespacial no es negocio, mejor se fue de gambusino a Sudamérica y allí en 1996 descubrió las propiedades del MMS. Y lo que hizo fue empezarlo a vender en cantidades enormes, con promesas cada vez más delirantes de curaciones absolutamente de todas las enfermedades, de curaciones verdaderamente mágicas. Especialmente las enfermedades que suelen depredar los charlatanes, porque son las que tienen una mayor carga emocional sobre las víctimas y sus familias. La diabetes, el SIDA, la hepatitis, el cáncer, el autismo. El señor Humble no tiene empacho, como Joseph Pamies, que es uno de sus agentes comerciales aquí en España, en decir que ha tratado en África a cientos de casos de virus de la inmunodeficiencia humana y a miles de casos de malaria con un 100% de éxitos. Nunca ha dado pruebas de ello. Aunque sí, efectivamente, su producto también se vende en África y en todos los países del tercer mundo, donde es incluso más fácil ser un embaucador sin riesgo de que te eche el guante la policía. El producto en sí, el frasquito que le venden al público, es una solución del 28% de clorito de sodio en agua destilada. Le indican a sus compradores que mezclen esa solución con un ácido, vinagre o jugo de limón o zumo de limón o de algún ácido para activarlo. En realidad no se activa, lo que se produce es una reacción química
cuyo resultado es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un veneno. La Food and Drug Administration, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, advierte que puede provocar náuseas, vómito, diarrea, síntomas de deshidratación grave. Incluso se han reportado muertes en relación con el producto, aunque no se puede decir directamente que las haya provocado. Es solo una probabilidad. Los vendedores del MMS lo que dicen es que esas náuseas, ese vómito, esas diarreas horribles que llegan a sufrir sus pacientes, en realidad son una indicación de que el producto está funcionando, que su cuerpo se está liberando de ciertas misteriosas toxinas, cuando en realidad simple y sencillamente se está envenenando. Por ser un veneno, el producto ha sido prohibido en lugares como Canadá, Alemania, Estados Unidos. En Estados Unidos, en 2015, por ejemplo, uno de sus distribuidores, Louis Daniel Smith, fue sentenciado a 15 meses de prisión por el delito de vender este veneno como si fuera un medicamento. Incluso en África, donde supuestamente se han dado esas curaciones milagro que el señor Jim Humble presume en su página web, el periódico Daily Nation, que es el más importante de Kenia, el periódico independiente líder del país, dijo en 2010 que ponía en peligro las vidas de los kenianos, y la doctora Elizabeth Juma, representante de la División de Control de la Malaria del Ministerio de Salud de Kenia, declaró que el clorito de sodio es blanqueador y no debe usarse como medicina. Esta preocupación de diversas autoridades en todo el mundo amenazaba su floreciente negocio, impidiéndole difundir sus peligrosas ideas. Así que Humble compró un título de obispo en una fábrica de títulos falsos, de estas que hay que te dan igual un doctorado en Hogwarts, e instaló la Iglesia Génesis II de la Salud y la Sanación. Como antiguo miembro de la Iglesia de la Cienciología que había sido, Humble entendió que la mejor manera de poner un negocio con total impunidad es convertirlo en iglesia. Es lo que había hecho Hubbard con la Cienciología, y así además no pagar impuestos en Estados Unidos y poder decir lo que les dé la gana diciendo que es palabra de Dios, sin estar sujetos a las leyes que limitan, por ejemplo, la publicidad engañosa. Hoy todas las páginas web de Jim Humble, quien ha huido de Estados Unidos y vive como un potentado en Guadalajara después de haber pasado años también en una mansión de la República Dominicana, llevan este letrero. Los protocolos descritos en este sitio son los sacramentos oficiales de la Iglesia de la Salud Génesis II. El lector acepta al 100% la responsabilidad de todo tipo de uso que haga de cualquier información contenida aquí. Traducción: si haces lo que te decimos y te matas, es tu culpa, no es la mía. Como todos los charlatanes de la salud, por supuesto, Humble afirma que está siendo perseguido por las autoridades, por los médicos, por las farmacéuticas, por los laboratorios, por media humanidad que quiere impedir esta cura milagrosa que tiene. Y hay miles de curas milagrosas con miles de charlatanes que dicen exactamente lo mismo. Pero desde que es una iglesia, además Jim Humble puede decir y dice con frecuencia que lo que se practica cuando se le critica, cuando se desenmascaran los embustes peligrosos que vende, está siendo víctima de persecución religiosa. Y con eso logra además la simpatía de sus seguidores. Además de vender el MMS y de otros productos y de obtener regalías por cada frasquito que usted compra, donde quiera que lo vendan sus cómplices en España o en todo el mundo, en España lo comercializan directamente, en Europa Andreas Ludwig Kalker y Joseph Pamies, Humble vende su libro de recuperación de la salud, donde recomienda los protocolos de cómo usar el MMS. Como el clorito de sodio se puede comprar industrialmente y mucha gente no es tan tonta como para comprar frasquitos carísimos, lo que él dice es, él le dice cuántas gotas debe tomar, en qué forma, o si debe usar una lavativa con tantas gotas de agua, o si debe rociárselo, o cómo debe utilizarlo para, por supuesto, curarse de todos sus males. Las lavativas de MMS, por cierto, son especialmente peligrosas y este personaje recomienda que se apliquen a niños con diagnóstico de autismo. En España, en diciembre de 2012, Andreas Kalker fue brevemente arrestado en Ibiza por vender este producto en una conferencia que daba precisamente con su cómplice Joseph Pamies. Porque también en España es ilegal atribuirle capacidad terapéutica al MMS, a la solución milagrosa que no es milagrosa y no es mineral. Y atribuírselos a cualquier otro blanqueador industrial, por supuesto. Sin embargo, esto no ha detenido a Pamies y a su entorno en su esfuerzo por vender MMS y atribuirle propiedades fantásticas. Hay que ser claros.
no hay ninguna duda de que este producto no tiene ninguna capacidad de curar nada. La química, la fisiología, la farmacología y otras disciplinas lo establecen con bastante claridad. Pero además, no hay ninguna, absolutamente ninguna prueba, estudio o experimento que den validez a las afirmaciones de la supuesta Iglesia Génesis 2 de la salud y la sanación, ni en el sentido de que sea eficaz para tratar absolutamente nada, ni mucho menos en el sentido de que su consumo sea seguro. Simple y sencillamente es una estafa para sacarle dinero prometiéndole lo que no pueden cumplir. Lo dijo con claridad precisamente el Daily Nation de Kenia en un editorial a los pocos días de que estallara el escándalo en ese país. Este diario dijo lo que deberíamos estar diciendo todos. El título era Suplemento Milagro es peligroso para los kenianos. Y es peligroso para todos. Esto debería ser obvio cada vez que vemos a Josep Pàmies, a Andreas Kalker, a la monja Forcades o a cualquiera de los muchos charlatanes de los que ya hemos hablado aquí ofreciendo el MMS. Dijo el editorial del Daily Nation. Aún sin entrar en el tema de la seguridad y la eficacia del medicamento, los vendedores han ignorado totalmente las reglas más básicas para lanzar un producto médico al mercado. Cualquier producto que afirme ofrecer beneficios terapéuticos debe estar registrado ante el gobierno y debe proporcionarse documentación creíble. Tal documentación debe incluir datos sobre ensayos clínicos y otros estudios que demuestren que el producto es seguro para uso humano, que es efectivo según lo que se afirma y dando una indicación clara de los efectos secundarios posibles, porque todo, por cierto, tiene efectos secundarios. Simplemente se trata de eso. Tenemos un producto con riesgos conocidos, con toxicidad conocida, sin beneficios terapéuticos demostrados, potencialmente peligroso y vendido a precios altísimos por una banda de personajes que no tienen empacho, y lo hemos visto una y otra vez, en mentir, pero que gozan de casi total impunidad. Tienen un negocio redondo que es un peligro potencial para la salud de muchísimas personas que además acaban actuando como adeptos de una secta. El mensaje que se envía cada vez que se hace una conferencia o charla donde se le miente a la gente diciéndole que un blanqueador industrial puede curar las más graves afecciones, es que finalmente el tema de la salud a muchos no les está interesando tanto como debería. El MMS es un embuste. Y el único milagro es el de separar a la buena gente de su dinero y convencerla de una salvajada y de una maldad tan grande como alejarla de los tratamientos médicos que sabemos que pueden ayudar, aunque no sean perfectos, para estafarla vendiéndole pócimas mágicas. Si a las estafas, a las más antiguas estafas de las curaciones falsas y el aceite de víbora, usted les llama milagro, esto es un milagro. Si no, es otra cosa, y las autoridades y los legisladores deberían actuar ya. ¿No cree usted? Gracias por seguir al canal, gracias por ver los vídeos, gracias por darle me gusta, no me gusta. Y nuevamente les quiero pedir el apoyo en Patreon. Estamos ya reorganizando el estudio para empezar las entrevistas. Necesitamos recursos para traer a los entrevistados, para el decorado, para las cámaras. Necesitamos mucho apoyo en Patreon y solo nos lo pueden dar quienes han seguido estos vídeos y creen que vale la pena contar lo que contamos aquí. Muchas gracias.